Entonces, si está en la Biblia, es importante que lo sepamos, porque por algo lo puso Dios ahí. No debemos de caer en el error que entre más sabemos, nos vamos a hacer intelectuales, porque la Biblia contiene demasiado que si está ahí es porque es para un beneficio y no para un perjuicio. Aunque es verdad que podemos saber mucho y no hacer sentido para nosotros en la vida práctica, pero mi idea es que a través de lo que te voy a enseñar, el propósito es que si es algo doctrinal o está en la Biblia, es para ayudarte a que pienses mejor, para que tu manera de pensar cambie y sea más correcta a la hora de pensar. Porque si tu manera de pensar no cambia, vas a seguir viviendo el mismo estilo de vida igual que siempre has vivido. Entonces el cambio de conducta siempre va a comenzar por el cambio de mentalidad, y es lo que todas las cartas enfatizan, ¿lo recuerdan? Sobre todo Romanos 12. Romanos 12 hace el énfasis en renovar la manera de pensar para que comprobemos hasta cierto punto cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando enfrentamos problemas, momentos tristes, dificultades, enfrentamos todo tipo de circunstancias, si nosotros no sabemos la Biblia, no vamos a ser maduros para cómo enfrentar la vida, porque mucho tiene que ver la manera como tú piensas. Entonces, cuando tenemos un problema, se nos enferma un familiar, o alguien está casi perdiendo la vida, o un hijo se nos accidentó. Recientemente lo que acaba de pasar, un amigo del pastor murió a la edad de 37 años, dejó a la esposa y a los hijos chiquitos. Si la hermana o la esposa de este pastor no piensa correctamente, bíblicamente, en su necesidad que está atravesando ella, ¿cómo va a seguir adelante? Su manera de pensar se puede ir hacia dos rumbos. La primera puede ser, ¿por qué Dios se lo llevó? Ahora, ¿enseña la Biblia eso? Que Dios se lleva a las personas cuando se mueren. O sea, hay veces no vamos a la Biblia, simplemente, naturalmente respondemos ante la situación, ¿verdad? Y nos sale lo que traemos adentro. Al rato comenzamos posiblemente a caer en un enojo contra Dios, pero es que como si Dios tuviera la culpa, ¿verdad? De eso. Tenemos la situación de un hermano que tiene aquí en la iglesia cáncer en el ojo. Y él está muy joven, es más joven que yo. Y yo me sentí mal por él, porque yo comencé a pensar, si yo tuviera esa situación en mi vida, ¿cómo yo reaccionaría? Entonces, lo que vamos a aprender tiene que ver con Biblia y nos ayuda a pensar correctamente para que nuestra alma y nuestros pensamientos no se vayan para todos lados, sino que en el momento de que la vida nos aprieta, podamos siempre pensar bíblicamente. No quiere decir que no sintamos nada y que seamos robots, tampoco, porque vamos a sentir, vamos a experimentar dolor, sufrimiento, pero en ese momento es donde vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, diciendo en Romanos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan para bien, y el contexto ahí es tribulación, angustia, persecución. Nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni principios, nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, el objetivo de Pablo en enseñar doctrina es consuelo, ánimo, esperanza. Un día vas a estar con el Señor, aunque te mueras de la peor enfermedad que nadie desearía. La muerte es el paso para poder estar con Él. Entonces, cuando hablamos de la salvación, hablamos acerca de una especie de cadena que tiene como eslabones. Y le han llamado el orden de la salvación porque en Romanos 8 Pablo menciona varias palabras que tienen que ver con la salvación, pero él las junta todas. Entonces vamos a mirarlo, vayan a Romanos capítulo 8. Y vamos a ir a los versos. Desde el verso 29. ¿Ya lo tienen el verso 29? Porque a los que de antemano conoció, dice, también los predestinó. A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el verso 30 continúa con la predestinación. Y a los que predestinó,
vuelve a repetir la palabra 2 veces, porque la palabra para el autor ahí es importante, le está haciendo un doble énfasis. La menciona, la corta y la vuelve a mencionar otra vez. Dice, y a los que predestinó, a estos también. ¿Sí la miran ahí? Y a los que llamó, a estos también. Y a los que justificó, a estos también. Entonces, mira, quiero conectar esto con lo que hemos estado leyendo en capítulos 8. No puedo agarrar cualquier versículo e inventarme lo que se me ocurra, porque tengo que respetar el texto, el argumento del autor, cómo él ha estado leyendo lo que ha estado leyendo. Entonces, Romanos no comienza en el capítulo 8, comienza en ¿cuál capítulo? En el 1. Entonces, ustedes no sé si se recuerdan, pero más o menos por el capítulo 4 de Romanos, este es el tema que abunda mucho. ¿Sí o no? Habla de la justificación mucho el autor. En el capítulo 5 habla de los resultados de la justificación. Y hablamos que la justificación es un término legal, que Dios le imputó o le transfirió la justicia de Cristo al que comenzó a creer en Cristo, y el pecado o la condenación que se merece esa persona le fue transferida o imputada a Cristo. Hay como si hubiera una transferencia de récords. Entonces, alguien que ha sido justificado es alguien que ya no es culpable, no porque sea inocente en su manera de vivir. Porque todavía un creyente, después de haber creído, se da cuenta que todavía peca. Pero, ¿por qué era necesaria la justificación? Porque en Romanos capítulo 1 dice el autor que todos somos culpables. Todos somos unos idólatras. Teniendo conocimiento del Dios verdadero, ¿qué hemos hecho? Lo hemos ignorado y ¿qué hemos hecho? Ídolos. Hemos agarrado las criaturas y las hemos convertido en ídolos porque nos pareciera ser que esos ídolos son los que queremos buscar, porque el Dios verdadero, que es el único que nos puede satisfacer, cada que intentamos acercarnos al Dios verdadero parece que nunca le damos al blanco. Nuestro propio pecado nos estorba y está en medio, entonces siempre buscamos un Dios falso para tratar de satisfacer lo que el único Dios verdadero puede hacer. Para el capítulo 3 dice que todos somos culpables, todos. Tanto griegos, paganos, como gentiles, como también los judíos. Todos son culpables. No hay ningún hombre que pueda decir que es inocente. Todos merecemos la ira de Dios. Y les enseñé eso, cuando hablamos de evangelismo, tenemos que ayudarle a la persona a entender el problema que tiene con Dios, ¿lo recuerdan? No podemos decir que evangelizamos diciéndole a la persona que Dios lo ama nada más. Tenemos que ayudarle a que pueda mirar el problema que tiene de pecado y que si enfrenta a Dios, está en problemas. Pero ya para el capítulo 8, ya miramos, si van rápido al capítulo 8, verso 1, y alguien nos lee de favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 8 el autor se comienza a pasar al tema de la seguridad de la salvación. ¿Cómo yo sé que todo el capítulo 8 me habla de que la salvación es segura? Hay que leer toda la carta. Pero llegando al capítulo 8 el autor hace esto. Definitivamente, a través de lo que hemos visto de Romanos 1 al 7, el autor llega a una conclusión: no hay ninguna condenación, no hay ninguna. No hay nada que pueda condenar a un verdadero creyente que está en Cristo, que verdaderamente está en Cristo. Ahora, están los que no están en Cristo. La gente que vive conforme a la carne, motivada por la carne, que la carne está siempre en sus pensamientos, esos no son hijos de Dios. Porque si fueran hijos de Dios, manifestarían el Espíritu Santo internamente, motivándolos a buscar las cosas espirituales. Entonces, ya para el versículo aproximadamente a 28 de Romanos 8, comienzas a ver como más fuerte el énfasis del autor en cuanto que la salvación es segura. Vamos a mirar del 20 al 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Y quiénes son estos que aman a Dios? Aquellos que tienen al Espíritu de Dios.
Aquellos que el Espíritu Santo intercede por ellos y les ayuda a orar. Aquellos que el Espíritu Santo les da testimonio desde adentro de su corazón de que realmente son hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? En el momento del sufrimiento, compara la tierra, que así como la tierra sufre por causa del pecado, ¿lo recuerdan? Gime. La tierra gime diciendo, ojalá estos seres humanos ya me dejaran de maltratar por causa de su pecado. Quisiera ser restaurada. Y así como la tierra quiere ser restaurada y sufre por causa del pecado, el cuerpo del verdadero creyente cuando peca, sufre. Y quisiera no fallarle a Dios. Y se compunge y dice, quisiera no fallarte, Dios mío. Quisiera que ya me dieras el cuerpo no pecaminoso que voy a tener un día cuando esté contigo, para que ya no peque, para que ya no me conduela. Y cuando llega el verso 28, habla de estas personas a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Esos que aman a Dios son aquellos que Dios ha llamado conforme a su propósito. Y cuando brinca al verso 29 dice, ¿quiénes son estos llamados conforme a su propósito? Dice, porque los que de antemano conoció. ¿Quiénes son estos que de antemano conoció? No hay que despegarnos del capítulo 8. ¿Quiénes son? Esos mismos que aman a Dios. Esos mismos, ¿verdad?, que tienen al Espíritu Santo. Esos mismos que dan evidencia de la vida espiritual dentro de ellos y que se manifiesta hacia afuera. Entonces no podemos desligar esos versículos. Y cuando hablamos tanto a los que conoció de antemano, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó y glorificó, no los podemos desconectar de esto. Todos estos que están aquí son estos mismos que se ha estado hablando desde el principio. Se ha estado hablando desde Romanos, desde el inicio, ¿verdad? Que aquellos que han sido justificados, que han sido declarados inocentes, ¿verdad?, no son culpables más delante de Dios. Pero llegando aquí a Romanos, vemos que la justificación no aparece al principio. La intención de Pablo no es desarrollar todo lo que él cree, pero en ese punto toca algunos puntos. Y él hace como una especie de acomodo, como diciendo qué sucede primero. Entonces, si te das cuenta, la justificación no está en primer lugar. La justificación es el momento cuando tú crees, en ese momento Dios te justifica, no eres culpable más. Jesús ha pagado por tus pecados del pasado, del presente y del futuro. No hay ninguna condenación, ¿por qué? Porque ya te justificó. Pero, ¿por qué el autor no pone la justificación acá? Porque él dice, hay algo antes de la justificación. Él comienza a hablar que la seguridad de la salvación es tan segura, no solo porque te justificó, él toca un punto más importante. Dice, porque te conoció de antemano, antes de la fundación del mundo. No solamente te conoció antes de la fundación del mundo, te predestinó. No solamente te predestinó, te llamó hacia él. No solamente te llamó, te justificó. Te declaró inocente. Bueno, y para darle todavía más fuerza, esto le da mucha fuerza, demasiada fuerza, porque les he explicado un poquito lo que es la glorificación. ¿Cierto o no? La glorificación es aquello que todo verdadero creyente gime desde el interior y dice, quisiera que me lo dieras, quisiera que me dieras ese cuerpo nuevo ya. Cuando tú vas a Isaías, hay una parte, una promesa, donde él dice que él nos sanó por su llaga, ¿la recuerdas, no? Y mucha gente la agarra como una promesa y Señor, y se aferra a la promesa para que Dios lo sane. Y algunas personas sanan y otras personas no sanan. Yo creo que Dios nos puede sanar. Yo sé que ustedes creen que Dios puede sanarnos de cualquier enfermedad. Pero yo tomo esa promesa de una manera muy particular. Todos aquellos que creen en Él o no crean en Él van a vivir eternamente, o en la vida eterna o en la condenación eterna. Entonces, de alguna u otra manera, todos los seres humanos van a poder experimentar un tiempo donde ya no van a padecer la enfermedad si están padeciendo de alguna enfermedad que los está llevando a morir en esta vida. Entonces, por lo menos si me dirijo a los creyentes todos un día van a tener un cuerpo nuevo, todos. Y ya no van a batallar con la enfermedad, ya nada les va a doler.
Es más, dice la Biblia que ni siquiera, es más, las lágrimas Él las va a limpiar, ya no va a haber ese dolor que experimentamos en esta vida. Y eso, qué grande consuelo para todo verdadero creyente. Pero ¿por qué es tan importante tanto que Él mencione antes de que llegue la justificación, menciona todo esto y lo que afirma con la glorificación? Porque habla de seguridad. A los mismos que Él glorificó o les va a dar un cuerpo nuevo, son a los mismos que Él que justificó. Si tú has creído en Cristo y Él te ha justificado por la fe y te ha sucedido que has experimentado un cambio nuevo de corazón, has comenzado a desear buscar a Dios, has comenzado a desear las cosas de Dios, su palabra, estar con el pueblo de Dios, tener compañerismo con la familia de Dios, anhelas hacer las cosas que tienen que ver con el Espíritu de Dios, es porque algo te sucedió. Porque cualquiera pudiera decir, Dios me justificó, yo creí, pero si la persona vive una vida que no da testimonio de que el Espíritu Santo vive dentro de él, la Biblia le llama que es una persona falsa. Entonces el punto en Romanos 8 es, todo verdadero creyente experimenta la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Hay una evidencia fuerte y el Espíritu te pone ese nuevo deseo, ese nuevo anhelo de buscar las cosas de Dios. Pero esta es la fuerza de esta cadena. A los que Él glorificó, ¿verdad? Son esos mismos que Él justificó. A los que Él justificó son esos mismos que Él llamó. A los mismos que Él llamó son a los mismos que Él predestinó. Y a los mismos que Él predestinó los conoció de antemano. Entonces, ¿de qué me habla eso? Seguridad de salvación. Tan segura es que todavía el mundo no ha empezado y Dios ya te aseguró la salvación. Esto crea conflictos, pero a mí no me importan los conflictos que giren alrededor. Yo tengo que ser fiel a lo que el texto enseña. Tengo que ser fiel a la intención del autor. Hay varias variaciones, pero de esto depende mucho cuando la gente dice que la salvación se pierde o no se pierde. Que si Dios eligió personas desde el principio del mundo para que fueran salvas y a otras no. Y aquí está la parte más fuerte en toda la Biblia, está aquí. ¿Por qué? Porque Pablo no está agarrando un solo versículo para inventarse una doctrina, la está desarrollando. Desde el capítulo 1 de Romanos, él está desarrollando su teología, su manera como piensa. Él toca varias doctrinas. Toca, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, la muerte espiritual del hombre. No hay ninguno que busque a Dios. Si fuera por el hombre no buscaría a Dios. Y lo acaba de comprobar en Romanos 1:8, todos somos idólatras. En esa aparente búsqueda que decimos que tenemos de Dios, lo que realmente andamos buscando es un Dios que nosotros queremos, no el Dios verdadero. Entonces, cuando llegamos a Romanos capítulo 8, definitivamente el tema del autor es seguridad de salvación. Entonces yo quiero que entiendas que aprender a leer la Biblia es leerla desde el principio, leerla por porciones completas, para que tú no quieras inventarte cualquier doctrina de cualquier versículo que tú aíslas. Entonces, el error que más comete es rápido, agarra un versículo y lo aísla. Y por eso estoy agarrando este versículo, pero estoy tratando de regresar lo más que pueda para que entiendas qué es la intención del autor al mencionar esto. Porque pareciera ser que Pablo nos está metiendo en problemas. Al comenzar Pablo a hablar de la predestinación y de conocer de antemano antes de que el mundo exista, ya nos estamos metiendo en, por lo menos la gente se comienza a meter en problemas, porque algunos dicen, bueno, si Dios conoció de antemano personas, significa que Dios eligió por su pura voluntad de Él y por decisión de Él. Eso nos cachetea muy feo. Humanamente golpea nuestras emociones. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros venimos a Dios. Porque pensamos, no solamente que nosotros venimos a Dios, pero comenzamos a mirar a Dios como alguien injusto. Lo miramos como alguien injusto porque estamos diciendo de alguna manera, si Dios me escogió a mí, que soy creyente y estoy aquí, eso quiere decir que hay personas que no son escogidas. Pues deja el Juan 3:16, que Dios ama a todos, y eso deja eso afuera. Estamos pensando, pero si Dios ama a todos, ¿cómo Él no puede escoger todos, nomás algunos? Y es conflictivo, y por ahí va. Entonces, es por eso que la palabra predestinación y conocer tiene una palabra en el original, en su idioma,
¿verdad? En el Nuevo Testamento es el griego. Entonces, las palabras en griego, una misma palabra, se acomoda en varios lugares de la Biblia. Por ejemplo, se recuerdan que la salvación aparece en muchas partes de la Biblia, ¿cierto? Hay versículos donde la palabra salvación significa salvación del infierno. Pero hay muchas veces donde la palabra griega ahí no hace sentido. Si yo aplico esa palabra salvación en todos los versículos de la Biblia como salvación del infierno, en muchos contextos no hace sentido. Por ejemplo, donde habla, se los mencioné hace 3 semanas, donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Si yo acomodo la palabra salvación, salvar del infierno, a ese versículo particular, en ese contexto, no hace sentido, ¿cierto? Porque entonces tendríamos que inventar una doctrina y decir que la mujer, para que se pueda salvar para ir al cielo, tiene que tener hijos. Y educarlos, invertir tiempo en educarlos. ¿Qué pasaría con las mujeres que no han tenido hijos o que no pueden tener hijos? Pobres de ellas, se van a ir al infierno. ¿Sí me explico? Entonces no podemos agarrar la misma palabra griega, aunque en el original es la misma palabra que se acomoda en todos esos versículos. Tenemos que respetar el contexto que está alrededor. Por ejemplo, en el caso donde habla que la mujer se salvará engendrando hijos, ¿cuál es el contexto alrededor? Que muchas de las mujeres eran chismosas. Muchas de las mujeres no se estaban dedicando a una vida piadosa. Entonces, una mujer, cuando dice que se va a salvar engendrando hijos, es que una mujer que está dedicada a la familia se va a salvar de muchos problemas y circunstancias por andar de chismosa o de problemática. ¿Sí me di a explicar? Entonces, ahí entra el idioma. Entonces, yo quiero que entiendan algo, que no tenemos que llevar algo a que sea fácil de entenderlo para que lo creamos. Muchas veces como seres humanos, cuando algo nos golpea en la Biblia, lo que queremos hacer no dice eso. Tenemos que respetar la intención del autor, lo que él está tratando de hacer. Sí. Yo he escuchado a algunos traductores dicen que, ahorita refiriéndose a lo griego y al arameo, que es imposible. Hay unas palabras que es imposible traducirlas a otros idiomas. Entonces lo único que tratan es de acomodarla lo mejor que se pueda, pero no hay una forma cierto. real de traducirla. Y entonces, ¿qué es lo que me va a ayudar a que esa palabra haga sentido ahí? Lo que está alrededor. ¿Me explico? Porque si yo no utilizo lo que está alrededor, entonces me voy a inventar lo que yo quiera que diga la palabra. Entonces, no debemos de asumir que la Biblia enseña doctrinas sencillas de entender. Por ejemplo, vayamos a segunda de Pedro, para hablar acerca de la elección. Lo que voy a comenzar con la primera, que tiene que ver con conoció de antemano y predestinar. Entonces, vayamos por favor a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y créeme que te voy a ayudar a pensar. Te voy a ayudar a que veas el énfasis de la Biblia y que la Biblia no te responde todas las preguntas exactamente como tú quisieras contestarlas. Te deja todavía a una conclusión intermedia. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3. Voy a leer unos versículos arriba para que entiendas el contexto. Veamos desde el verso 9 en adelante del capítulo 3 de segunda de Pedro. ¿Ya están ahí? El Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deberíais de ser vosotros en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del Señor, la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero
Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Y dice Pedro dice algo de Pablo, pongan atención en el verso 16. Asimismo, en todas sus cartas, o sea, Pablo en sus cartas, habla de ellas, de esto. ¿Cuál es el tema que está diciendo Pedro que habla mucho Pablo? Ahí le voy a pedir que me ayuden, porque quiero ayudarles a que piensen. ¿Cuál es el tema del capítulo 3? La segunda venida del Señor. Pero la gente del mundo no está esperando la venida del Señor. ¿Quién la está esperando? Los que dicen que creen. Pero había muchos, entre ellos, entre los que se dicen ser creyentes, que tienen por tardanza la venida del Señor. Viven de tal manera como si el Señor no viniera a venir. Pero Pedro nos hace énfasis a que nuestra vida debería ser una vida de vivir de tal manera como entendiendo que todo va a ser destruido. Tu carro, tu casa, los elementos, todo lo que está en la tierra llegará un día donde Dios lo va a destruir. Y si Dios lo va a destruir, el autor te está diciendo, las cosas que tienes, todo lo que puedas obtener en esta vida, en esta tierra, no son tan importantes como a veces parecieran serlo para nosotros. Entonces, ¿no deberías de vivir de una manera santa, piadosa, sabiendo que todo esto un día se va a destruir? Entonces, para el versículo 16, Pedro dice de Pablo, yo quiero que pongas atención en el versículo 15, lo voy a leer otra vez. Y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. Si Dios está tardando en venir es porque tiene paciencia para que muchos todavía sean salvos. Tiene paciencia, y si se está tardando es para que más gente pueda ser salva. Entonces, en el verso 16, asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender en la Biblia y no tenemos que pretender que todo lo sabemos a la perfección y que hemos logrado llegar a la doctrina perfecta. Entonces, me llama mucho la atención este versículo porque Pedro está diciendo de Pablo. Pablo ha hablado muchas cosas en cuanto a la salvación y muchas cosas son muy difíciles de entender. Que la gente que es inconstante termina torciendo lo que realmente dice ahí. Y eso me ayuda un poquito a mí como un parámetro para que entendamos que las cosas son difíciles de entender. Entonces, voy a comenzar, antes de entrar a explicarte lo que significa la palabra ahí y explicarte el contexto y por qué es tan fuerte. O sea, esto es tan fuerte porque no importa qué sentido tú le des a la palabra, sigue teniendo una fuerza muy, muy fuerte. Los que dicen que Dios escoge personas para salvación, usan la misma palabra que los que dicen que Dios no escoge personas para salvación. Lo único que Dios hace al hablar de predestinación es que Dios mira hacia el futuro. Que Dios, como Dios es Dios, Él tiene todo el mundo desarrollado delante de Él al mismo momento, en un segundo, todo en un instante. Y toman versículos, por ejemplo, donde dice que para el Señor, ¿qué dice? Es y 1000 años como un día. Entonces, no importa qué sentido tú le des, que Dios escoja personas para salvación por su pura voluntad y su propósito de Él, como dice Efesios 1, o que tú digas, bueno, Dios nada más mira, como todo está desarrollado, nada más está mirando quién lo está escogiendo, quién está creyendo en Dios. Y entonces dicen, hace más sentido que Dios nada más mire al futuro, porque así Dios respeta el libre albedrío de la persona. Pero yo quiero que tú veas algo aquí y pienses. Todos los que han sido conocidos, predestinados, llamados, justificados, también van a ser. Entonces el número no cambia. El número no cambia. Ninguno de los que no han sido conocidos o predestinados, no importa la definición que tú le des, van a ser glorificados.
¿Me doy a entender? El argumento de Pablo es muy fuerte porque él lo mete en la seguridad de la salvación. ¿Cuál es el propósito de Pablo al enseñar esto? La glorificación es segura para todos aquellos que han sido justificados, llamados, predestinados y que han sido conocidos de antemano. Es segura, segurísima. Tan segura es que estas dos suceden antes de la fundación del mundo. Entonces, el simple hecho de que tú ya tocas este tema es muy fuerte. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, bueno, Dios escoge o no escoge, o tú digas, Dios nada más miró, y realmente al final el que escoge es el hombre porque el hombre cree voluntariamente. De todas maneras, si Dios está aquí antes de la fundación, antes de que él haga nada, y él mira al futuro, y él ya miró que Pancho no va a creer, ¿qué va a pasar con Pancho? No va a creer. No sé si me debe entender. Entonces, el propósito del autor es seguridad en la salvación. Seguridad, la salvación es segura. Y yo creo que este argumento es algo que está ahí dentro de la Escritura, lo hemos leído. Inmediatamente después de que él termina la glorificación, si tú vas al versículo que sigue, vayamos al verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también. Escucha lo que dice el verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Pregunta. Romanos, lo que leyó. Romanos 8:31. Ahora Pablo nos está llevando a pensar. O sea, ¿qué vas a contestar a esto? ¿Que la salvación se pierde? ¿O que la salvación es segura? El autor está haciendo una pregunta como que si hubiera alguien ahí con él, figuradamente, aunque no esté ahí. ¿Cuál va a ser tu contestación ante esto? Fíjate lo que Pablo contesta. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Los creyentes, los que aman a... Los que están dando evidencia que tienen fe en Cristo. Ahora, una persona que es incrédula va a comenzar a escuchar esto y va a decir, ¿esto de qué me sirve? ¿No? Y uno podría decir, no deberías de enseñar eso, pastor, porque si tú enseñas eso, va a venir gente y no, ¿de qué le va a servir eso para que crea? Bueno, está en la Biblia, lo tengo que enseñar. No puedo brincarme cada cosa difícil que me encuentro en la Biblia. Entonces, te puedo decir una cosa a lo que sí ayuda esto demasiado. ¿En qué me puede saber a mí el saber que la salvación es segura a que piense de una manera correcta? Si yo tengo la convicción de que la salvación es segura, no porque yo todavía vivo una vida que no peco, sino más bien, aunque peco todavía, pero el Espíritu da testimonio dentro de mí del temor a Dios que tengo y que Dios me mueve, me motiva a que me arrepienta, a que me aleje del pecado, que si fuera por mí mismo tal vez amaría. El Espíritu Santo trabajando dentro del creyente es la fuerza que lo va a mover para poder dar testimonio de quién está viviendo realmente dentro de él. Entonces, ¿para qué le puede servir a una persona creyente el saber que Dios lo conoció de antemano, que lo predestinó, que lo llamó, que lo justificó, que la glorificación, que cuando lo justificó y lo declaró inocente no empezó ahí todo empezó? ¿Me explico? ¿De qué me puede servir esto? El contexto de Pablo ahí es este. Vayamos por favor al verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No podemos evadir la palabra escoger. La palabra escoger, los escogidos de Dios, está por todos lados. En el Nuevo Testamento, está también en el Antiguo Testamento. Está ahí. La palabra escoger, elegidos, está en la Biblia. Ya depende mucho qué sentido yo le quiera dar a la palabra, pero ¿debería de estar la palabra elección, predestinación como una doctrina en la Biblia? Tiene más información que otras doctrinas que están en la Biblia, entonces por lo tanto, sí debería estar en la Biblia. ¿Debería ser una doctrina? Sí, porque tenemos suficiente evidencia.
tú quieres suficiente evidencia de la fuerza de la predestinación o de la elección, sin dar todavía la definición, léete de tarea Romanos capítulo 9. Léaselo de tarea y la siguiente semana vamos... No quiero que lo leas con una predisposición a que si hay algo que no te gusta, emocionalmente te afecta y lo quieras cambiar. Léelo con una predisposición a tratar de entender qué es lo que el autor está diciendo. No trates de entrar luego en juicio con el autor y decir, no, como que no. Emocionalmente me afecta lo que estás diciendo. Yo quiero que me digas qué dice el autor. Y conecte Romanos 9 con Romanos 8. ¿Cuál es el punto de Romanos 8? Seguridad en la salvación. Menciona un poco de conocer de antemano y predestinación, pero en el capítulo 9, todo el capítulo 9, no es un versículo 2, 3, es todo un capítulo, él se dedica a este tema. ¿Y por qué lo menciona en el capítulo 9? Porque previamente en el capítulo 8 ha dado una pequeña introducción. Entonces, si tú quieres encontrar otro contenido grande de este tema de la elección, tú vas por ejemplo a Efesios 1. Todavía no les voy a dar la definición de la palabra predestinación o escoger y los dos sentidos que tiene y cómo unos se inclinan para uno y cómo otros para otro. Y yo me voy a inclinar para donde el contexto me está apuntando. Es lo que yo voy a hacer. ¿Se acuerdan que les expliqué eso al principio? La palabra griega que está en cierto lugar, me debo de inclinar hacia la definición de ese idioma dependiendo del contexto que se está hablando alrededor. ¿Cuál es el tema del autor? ¿Cuál es la intención del autor? Entonces, por ejemplo, ustedes leen Efesios capítulo 1. Tiene también bastante fuerza. Yo a veces quisiera darles todo en una clase, pero definitivamente no voy a poder, porque hay muchos temas que abarcar, pero no puedo ir tan rápido. Voy a tratar de mejor con calma. Entonces, Efesios 1, ¿ya lo tienen? Lo voy a leer desde el 1 para que entendamos que, bueno, el autor se está introduciendo con ese tema. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Le está hablando a los creyentes, a los que son fieles en Cristo y a los que son parte de la iglesia de Éfeso. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era uno de los saludos que él regularmente hacía. La gracia de Dios sea con ustedes. Verso 3, aquí comienza lo difícil. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todavía el tema no se ha puesto fuerte, pero ya empezó ahí. Porque el autor dice que a todo verdadero creyente que ha respondido en fe a Cristo ha sido bendecido por Dios. Entonces tú no necesitas pedirle a Dios que te bendiga si tú eres creyente. Dios ya te bendijo. No hay mayor bendición que estar en Cristo. Porque toda persona que está en Cristo está tan ligada a Cristo y unida a Cristo porque tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo viviendo dentro de él, que es casi como si tuviera una relación tan íntima con el Padre y como si estuviera a la diestra del Padre. Porque estás en Cristo y estás tan metido y ligado a Cristo, y como Cristo ascendió al cielo y está a la diestra del Padre, tú estás ahí bien cerquitas en relación íntima con tu Padre celestial. Entonces, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Antes. Entonces, ya comienza lo difícil, lo que estaba hablando Pedro de Pablo. Pablo habla del tema de la salvación y algunas cosas son difíciles de entender. No pretendamos hacer de la Biblia algo fácil de entender, ni queramos simplificarlo todo. Expongámoslo tal y como está ahí. Algo que se aprende cuando aprendes a leer la Biblia es que tú no puedes utilizar una doctrina para querer sobacar, tapar otra doctrina. Pero es algo que se hace muchas veces. Entonces, si leemos Efesios 1 y tratamos de decir que Dios no escoge, tenemos que cambiar mucho de lo que está ahí, porque el texto es muy claro. Es difícil de recibir esto. ¿Por qué es difícil? Porque le está diciendo a los creyentes que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo.
Y mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿Por qué mejor no los autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo mejor pusieron? Y a los que escogieron a Dios. Y ya, se hubiera acabado el problema y nosotros estaríamos más a gusto. No sé si me doy a explicar. Estaríamos más a gusto si dijera que nosotros escogimos a Dios porque a nuestro entendimiento, cuando alguien me predica el Evangelio, pues cuando creemos es algo real que nos sucede. Nuestra decisión cuando creemos en Cristo es real, no es falsa. No somos un robot, como si Dios puchara un botón y porque Dios puchó el botón vamos a creer. Pero tampoco es tan sencillo como decir, lo que yo quiero que entiendas es que tampoco es tan sencillo como decir Dios nada más miró al futuro. Porque la problemática sigue siendo la misma. En el momento que Dios mira al futuro para ver quién creyó y quién no creyó, ya es un problema también porque es antes de. ¿Me explico? Las dos definiciones que los cristianos han llegado tienen la misma fuerza. La salvación es segura. Los que han sido justificados también es porque fueron antes conocidos de antemano y predestinados. Nadie que no ha sido justificado va a ser glorificado. Nadie que no ha sido predestinado va a ser justificado. ¿Me explico? El autor bíblico las está conectando todas juntas, que es como si fuera una cadena. Que en el momento que tú rompes uno de los eslabones, ya no tienes la cadena. Ni tampoco puedes tener una cadena con un solo eslabón. La cadena es una sola, está unida, está ligada y tiene varios eslabones. Entonces ahí vemos las doctrinas desarrolladas. Entonces, tú lee por ejemplo Romanos 9, es todo un capítulo completo acerca del tema de la elección, la predestinación. Tú lee Efesios capítulo 1, todo el capítulo. Ahora, ¿qué es lo que le da fuerza a una doctrina bíblica cuando está siendo expuesta con suficiente detenimiento y bastante información? Eso le da fuerza a una doctrina. Entonces, el autor bíblico, cuando hablamos de conocer de antemano y predestinar, hay bastante información en la Biblia, a tal grado que Pablo se detiene a hablar capítulos completos acerca del tema. No está dando un versículo por aquí, un versículo por allá. Si vas a Timoteo, Tito, utiliza bastantes palabras que son difíciles de entender. Por ejemplo, en una de ellas Pablo dice que Pablo, cuando predicaba el Evangelio, le tocaba que le dieran unas maltratadas tan feas que él a veces se desanimaba. Pero en una ocasión Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y tú dices, ¿por qué, por ejemplo, Pablo no dijo, todo lo soporto por amor al mundo y a todos los que les voy a predicar el Evangelio? ¿Por qué particularmente Pablo dice, por amor a los escogidos? Pablo, estás haciendo acepción de personas, ¿no? ¿Por qué en tu momento de sufrimiento, por qué la doctrina de la predestinación te da fuerza para seguir predicando el Evangelio? Entonces, si tú vas a la Biblia, está en muchas partes de la Biblia. Tú vas a Apocalipsis y te habla de los que están escritos en el libro desde antes de la fundación del mundo. Y los que no están escritos desde antes de la fundación del mundo, no tienen parte. ¿Verdad que no sé si me estás entendiendo lo que te trato de enseñar? ¿Verdad que no es sencillo? La doctrina de la elección tiene mucha fuerza en la Biblia. ¿Deberíamos de creer en ella? Sí. ¿Qué significa? Voy a tratar de llevarte por capítulos completos. Y uno de mis objetivos es que veas la fuerza que tiene. Tengo 10 minutos y en esos 10 minutos voy a explicarte algo que hace que las doctrinas sean difíciles y que no debes de verlas como algo simple. Voy a tocar 3 doctrinas muy importantes en la Biblia, que han sido muy importantes y de la cual se han derivado herejías y divisiones en la iglesia cristiana, donde en el tiempo, en los primeros 400 años, es más, en cuanto la iglesia de Cristo se funda, poquito tiempo después de que el Señor muere, resucita y asciende al cielo, y comienzan a morir, bueno, antes de que mueran los apóstoles, como en el caso de Pablo, de Pedro, ya había problemas de herejía, de falsa enseñanza, porque si no se hubiera escrito Colosenses, Tesalonicenses, Gálatas y todas estas cartas que son bien fuertes doctrinales, no se hubiera escrito Romanos. Entonces, al poquito tiempo de que la iglesia se funda, ya comienza la falsa enseñanza.
Una de las doctrinas que tuvo dificultad luego casi inmediatamente es sí, ¿por qué? Porque la divinidad de Cristo tiene dos lados. Lo voy a dibujar de esta manera. Yo te voy a preguntar, ¿quién es Cristo para ti? El Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios es nada más el título, pero tú tienes que saber qué quiere decir la definición, ¿verdad? Entonces, Eugenio dice Dios ya está diciendo, bueno, Él es Dios. Bueno, pero ¿es lo único que Cristo es? Hombre también. Es Salvador como un título para salvar, pero realmente Él también es. Entonces, eso crea un conflicto porque la Biblia te enseña algo a través de muchos versículos, que Él es, pero Él también es. Y en nuestra manera de pensar aquí en la tierra, eso no puede ser posible. Lo más lógico para nosotros sería que, 55. ¿sí o no? ¿Sí o no? No los quiero presionar que digan que sí, pero o sea, explícame una cosa que sea 100% la misma cosa, pero que sea dos cosas 100%. ¿La hay? Hay elementos que se transforman, por ejemplo el agua. El agua siempre es agua, ¿verdad? Pero tiene tres estados. Y la gente trata de usar esos ejemplos para explicar, bueno, pero no hay un ejemplo que tú puedas decir 100% esto. O sea, el agua es 100% agua, pero a la misma vez es 100% otra cosa. Sus elementos están ahí. Es una sola cosa. O puede tener diferentes composiciones de varios elementos que forman su 100%, pero ¿por qué la Biblia nos mete en este problema? ¿Y por qué, aunque haya este conflicto entre dos situaciones de la persona de Cristo, por qué de todas maneras la creemos? Porque está en la Biblia. Porque la Biblia la enseña. ¿Me explico? Otra doctrina que tiene una dificultad, humanamente hablando, emocionalmente y mentalmente. La conclusión a la que la iglesia llegó, antes de pasarme a la segunda, es, como tenemos versículos que nos dicen que Él es completamente Dios, y como tenemos versículos que dicen que completamente es hombre, tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña. Entonces, a la conclusión, ¿verdad?, que se llegó es que Cristo es la segunda persona de la Trinidad, es la segunda persona, pero Él es Dios. Cristo es Dios. Cristo no es el Padre y el Padre no es el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Son personas diferentes, pero no son tres dioses diferentes. Entonces se ha tratado de explicar lo mejor que se puede, pero el conflicto sigue estando ahí. Yo le digo a mis hijos, mira, la Biblia enseña que es un Dios, pero tres personas. Y le hacen, ¿what? Un niño de 4, 5 años, de 6 años, de 10 años, le causa conflictos, pero no solo a un niño, a ti también, a mí también. Solamente que como no estamos acostumbrados a pensar, a veces nada más absorbemos y repetimos lo que se nos enseña, pero mi intención con esta clase es a que tú razones. La fe que tenemos es una fe en la persona del Señor Jesucristo, pero también es una fe razonable, no es una fe tonta, no es una fe no intelectual, es una fe que usa su razón. ¿Me explico? No es la razón la que nos ha llevado a creer en Cristo, porque para el mundo, en su razón del mundo, ellos dicen, es una tontería creer en un Cristo, en un Dios que se hace hombre y que muere en la cruz. Eso, para el mundo eso no es razonable. Pero para aquel que el Espíritu Santo lo ha regenerado, le ha cambiado el corazón, comienza a mirar a Cristo como verdaderamente Dios es, manifestado a través de la persona de Cristo. Entonces, la iglesia llega a una conclusión y crea como una especie de límite. Este es el límite. Dios 100%, hombre 100%. Cristo no es dos personas. Cristo no está dividido en dos personas. Simplemente Cristo tiene dos. Entonces, así es como la iglesia ha ido desarrollando la doctrina bíblica. Hombres que terminaron enseñando falsa doctrina, parece que empezaron bien, porque ellos decían, bueno, miramos que Cristo es Dios en la Biblia, pero miramos un lado humano en Cristo en la Biblia. Entonces muchos se fueron al extremo y dijeron,
Cristo no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque dice que es hombre. Entonces no puede ser Dios. ¿Qué grupos han llegado a la conclusión de que Él es un simple, no un hombre? Han llegado al extremo de decir que Jesucristo, cuando viene en forma de hombre, es el arcángel Miguel, los testigos de Jehová. Agarraron esta doctrina a través de un hombre llamado Arrio en el siglo 300 aproximadamente, y a él no le parecía esa idea. Dice, no, eso no se me hace razonable. No puede ser 100% la misma cosa, no puede tener dos naturalezas. Cristo tiene que ser otra persona que no sea Dios mismo como el Padre. Es totalmente separado del Padre. Entonces, Arrio fue declarado hereje más o menos en ese tiempo, y lo que los testigos de Jehová enseñan ahorita es algo antiguísimo, desde el siglo 300. No es algo nuevo. Pero la gente que no conoce un poquito de historia, pues los escucha hablar y, oh, sí, está usando la Biblia, se ve que sí tiene razón en lo que dice. No, porque agarra versículos donde se dice que Él es hombre, o Él es profeta, o aún en el Antiguo Testamento hay un versículo que se refiere a Cristo como el ángel de Jehová, y agarran un texto para decir, no, Él no puede ser Dios, Él es un ángel. Pero agarran un versículo que está ahí cuando pelea, ¿verdad?, a Jacob con el ángel, y aíslan ese versículo nada más. Pero ¿qué dice toda la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis? ¿Qué dice acerca de Cristo siendo Dios o siendo hombre? Si vamos a algunos versículos donde Cristo es Dios, Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? Del principio era el verbo. Le pone igualdad, ¿verdad?, a la palabra y al verbo. La palabra es Dios mismo, la palabra del Antiguo Testamento, y Cristo es el verbo, la acción de esa palabra. Y la palabra que estaba escrita se hizo carne. Y al último termina diciendo el versículo que Cristo es igual al Padre, que Cristo es Dios. Pero el testigo de Jehová cambia el artículo donde dice es Dios y le ponen es un Dios. Y en el idioma original, en el griego, no se utilizan artículos. Entonces ellos insertan un artículo para que haga sentido que Cristo sí es como Dios, pero es un Dios diferente a Jehová o diferente al Padre. Entonces eso a mí me genera una preocupación, porque bíblicamente cuando tú vas a Primera de Juan, hay doctrinas que no son fundamentales, pero hay doctrinas que sí son fundamentales. Según Primera de Juan, cuando tú no crees la verdad acerca de Cristo, estás en peligro de no ser un verdadero creyente. Entonces no es tan sencillo, ¿me explico? Cuando una persona se comienza a alejar de la verdad que la Escritura enseña, está en peligro de no ser un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de él. Y al tener las Escrituras, el Espíritu Santo, su trabajo del Espíritu Santo es guiarlo hacia la verdad. Entonces, eso no quiere decir que no necesitemos maestros que nos enseñen la Biblia, pero lo que el énfasis de Juan es que no necesitamos un maestro en particular que nos diga, oh, yo solo conozco la verdad, yo solo tengo la revelación bíblica. ¿Me explico? El versículo, el énfasis es, no necesitamos un maestro en particular que diga que a través de él vamos a recibir todas las revelaciones de Dios. Lo que el autor bíblico está diciendo tampoco es que no necesitas maestros y que tú vete a tu casa y el mismo Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Yo creo que sí es posible que el Espíritu Santo haga eso. Porque ha habido gente que no le predicaron el Evangelio y que dice que abrió la Biblia, estaba en el hotel. Ustedes saben que ponen la Biblia y el libro del Mormón. Ponen la Biblia de los Gedeones, que es este movimiento cristiano, y ponen ese libro malo, que es una cosa que si leemos, se les puedo explicar con el tiempo de dónde viene y cuándo se inventó todo eso, pero está el libro del Mormón, la Biblia, y gente la ha abierto y se pueden leer la Biblia. Entonces Dios se les revela en el sentido de que ven un versículo y lo entienden exactamente como el autor está tratando de revelar lo que dice ahí, y su corazón es compungido y se ven como pecadores que necesitan un Salvador, y vemos al Espíritu Santo obrando. Pero regresando a esto, la segunda doctrina que tiene un poco de dificultad es la de la Trinidad. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que son tres personas, pero es un Dios. Entonces, si hablamos de un Dios, tú vas a Deuteronomio 6 y dice la Biblia que Jehová es uno. Entonces alguien te va a decir, mira, no son, o sea, si tú dices que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, tú estás diciendo que son tres dioses.
y tú le dices, no, mira, la Biblia enseña que son 3 personas, pero un solo Dios, y él te va a decir, eso no puede ser posible. Y creo que hay un sentido lógico, sí, no puede ser posible porque aunque tú tengas ejemplos en la naturaleza, bueno, la gente te lo explica con el egg, con el huevo, ¿verdad? Mira, el huevo es una sola unidad, ¿verdad? Y cuando tú ves el huevo por afuera está la cáscara, pero lo quiebras y está la yema y la clara. Y mira, ahí están los 3, pero es uno. Es nada más una manera de acercarte, pero no podemos decir que así es Dios, con un entendimiento así que, oh, el huevo lo puso ahí Dios para que entendamos su Trinidad. No. Entonces, lo que te trato de decir es que la doctrina de la Trinidad crea conflicto en tu alma. No la entiendes, yo no la entiendo a la perfección. Y pareciera que entre más la investigas, de todas maneras no puedes llegar a una conclusión absoluta de que, oh, son 3 y 1 y esta es la manera de explicarla. Hay una manera simple de tratar de explicarla, pero no puedes separar el conflicto que tienen las dos. Hay un conflicto entre las dos. Hay un conflicto entre estas dos también. Entonces mi pregunta es, ¿por qué las creemos si hay un conflicto en ellas? ¿Por qué las creemos? Porque están claras. Porque están claras en la Biblia, aunque eso me cause un conflicto. ¿Me explico? Entonces, cuando llegamos a esta doctrina, no es la excepción. Este lenguaje está mucho en la Biblia. ¿Sí? Está mucho en la Biblia. Entonces, cuando llegamos a esta doctrina, ¿Dios elige o el hombre elige? ¿Quién elige a quién? Ay, perdón. Entonces, las únicas 2 posturas que tienen validez es que Dios elige y otra que tiene buena argumentación es que el hombre elige. Porque las 2 están en la Biblia. Hay unas que no están en la Biblia y que se han salido de los extremos. Este es el límite. Si tú te sales de este límite, estás en peligro de herejía. Y este límite se debe de respetar. Por ejemplo, una de las doctrinas, termino con esto último, denme 2 minutos. Una de las doctrinas que quiero regresar a la idea, se me fue. ¿Soberanía? ¿Vas a hablar de soberanía? ¿Responsabilidad? Hablando de la responsabilidad y de la predestinación, ambas están ahí. Ya recordé lo que iba a decirles. Hay una cosa conocida como el universalismo. Entonces, como hay versículos en la Biblia, por ejemplo, donde dice que Cristo murió por todos, en Romanos capítulo 5 particularmente, Pablo le dice a los creyentes que Cristo murió por ellos y por eso son salvos y por eso están ahí, porque Cristo murió por ellos. En el universalismo la idea es que todos van a ir al cielo, todos. Y aunque la gente no diga que lo crea, es lo que la mayoría de la gente cree, está como en nuestra naturaleza. Oh, toda la gente es buena, aunque todos pecamos, la gente no puede negar que es pecadora. Pero dentro de su alma, sin conocer al Dios verdadero, ellos piensan que aunque como no son tan malos como ellos piensan, ni son tan buenos como ellos piensan, bueno, Dios es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. De alguna u otra manera todos nos vamos a salvar. Eso del infierno suena muy, muy duro. No queremos un Dios duro. Ya tenemos suficiente con sufrir en esta vida y sufrir otra vez. Entonces la idea del universalismo es que todos se van a salvar, pero esta se derriba muy rápido. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos mirando allá afuera que no son muchos los que se están salvando porque no dan evidencia de que son salvos. ¿Cuántos son los que dan evidencia de que han sido salvos? Son pocos. Si comparamos a toda la humanidad en general, ¿verdad? Entonces, esta la derribamos rápido porque la realidad es que vemos que predicamos el evangelio y la gente no quiere, rechaza la única opción que es a través de Dios, el Padre, que manda a la segunda persona, ¿verdad?, de la Trinidad, que es el Hijo, que es Dios, para que muera por el pecador y el pecador se arrepienta y reconozca que necesita un Salvador. Entonces, esto se tumba rápido, o sea, eso
No crea mucho conflicto. Otra posibilidad es, que también casi no la pensamos, pero que puede ser una posibilidad, bueno, la voy a anotar primero, que Dios condene a todos. Es otra posibilidad. Mas sin embargo la descartamos también, ¿por qué? Por la misma lógica que utilicé acá. ¿Cuál fue? Solo usemos la contraria ahora. Pocos se salvan. Hay gente que se está salvando. Entonces Dios no está condenando a todos porque vemos que gente se está salvando. Dios ofreció o ofrece públicamente, ¿verdad? Le da la responsabilidad al hombre. Todos, vengan a mí. Entonces, no es posible que Dios está condenando a todos porque estamos mirando que gente se está salvando. Pero aquí la cuestión es, si Dios quisiera, ¿tendría el derecho de condenarnos a todos? Sí. Esa es la cuestión. Si Dios quisiera, ¿sería justo que nos condenara a todos? Sí. Sí. Porque no somos condenados por rechazar a Cristo. ¿Por qué somos condenados? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado somos condenados. En el momento que un niño ya comenzó a pecar, ya es que culpable, ya es reo de juicio. Mientras el niño no peque todavía, no, pero en el momento que peca, ya es culpable, ya se convirtió en reo. ¿Cómo se dice la palabra otra vez? Se me fue la palabra, ya la había utilizado. Se hace merecedor de juicio, pues. Entonces, la otra posibilidad es que Dios ofrezca salvación sin garantizar nada, sin garantías. O sea, tú escuchas el evangelio y tú quieres y tú vienes y respondes, pero Dios no te está garantizando nada. Él hizo la obra en la cruz y es como que pagó un boleto, pero si tú no vienes a reclamar el boleto, ya ni modo, lo siento. Se pagó el boleto, pero el boleto no se cobró. Que se puede decir que es algo que sí podemos argumentar, podemos hablar. Y la otra es que Dios escoja y asegure la salvación de un grupo. Y que sea seguro. Estas dos quedan descartadas por la realidad de lo que vemos. Estas son las únicas dos que tienen argumentos en la Biblia. Estas últimas dos de abajo. Y más o menos estoy tratando de dar como un fundamento, ¿verdad? Para que después vayamos a la Biblia y cuando vayamos a la Biblia le demos peso a lo que tiene peso. Si la doctrina de la predestinación está ahí y la doctrina de la responsabilidad del hombre está ahí, no tratemos de agarrar la doctrina de la responsabilidad y aplastemos esta doctrina. No agarremos esta doctrina y tratemos de aplastar esta doctrina. Porque tendrías que hacer eso con todas las doctrinas de la Biblia. Y no lo hacemos. ¿Habías pensado en eso? Entonces, donde la Biblia te habla de un tema en particular, es porque está ahí. Y no puedes pretender, simplemente porque emocionalmente te golpea, que no quisieras que estuviera ahí. Entonces mi argumento va en favor a qué es lo que enseña la Biblia, aunque sea conflictivo. Tú lo tienes que aceptar a como la Biblia te lo enseña en un pasaje en particular. Si el pasaje te habla de responsabilidad, no quieras meter la predestinación en todo lo que hablas. Ahora, si tú estás en Romanos 9, habla lo que está en Romanos 9. No quieras agarrar otra cosa y aplastar lo que está en Romanos 9, porque estás siendo infiel al texto. Y lo único que nosotros tenemos es el texto bíblico. Y los idiomas en original, para darle sentido a lo que el autor quiere decir ahí. ¿Sí? Esa es mi conclusión razonable, basada en lo que te expliqué de los dos lados que tienen las doctrinas y el círculo de protección que tiene. Entonces, fuera de este círculo de protección vas a caer en exageraciones. Ellos, los de la responsabilidad, critican a ellos porque dicen: si tú crees que Dios te escogió, te vas a hacer orgulloso. Y ya no vas a querer vivir la vida práctica de la santidad, porque dices, bueno, ya Dios me aseguró la salvación, ya me escogió,
y antes de la fundación voy a vivir como quiera. Es una crítica rápida, pero el fundamento es muy, muy simplista. Porque ya después lo vamos a ir viendo. Ahora, la crítica de este lado para acá es que no agarre los textos donde habla de la predestinación y los quieras opacar con la doctrina de la responsabilidad humana, porque ambas están ahí. Ambas están ahí. Y tú miras ejemplo de esto en toda la Biblia, por todos lados. Por ejemplo, Cristo le dice a la gente que él está predicando, vengan a mí. Pero inmediatamente después, o a veces antes, les dice, nadie puede venir al Padre si yo no lo traigo. Entonces tú dices, ¿cuál de las dos es verdad? ¿Por cuál me voy a inclinar? Y no es tan sencillo como a veces pensamos. Hay un versículo muy fuerte, está en Mateo, y dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y tú dices, uy. Pero luego inmediatamente después dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados. Ahí miras esto. ¿Cuál de las dos es verdad? Ambas son verdad, aunque te cueste en tu mente digerirlas. Porque cuando tú vas delante de la presencia de Dios y Dios te salvó, tú no le vas a poder decir, Dios mío, yo te escogí, fui más inteligente que la demás gente. Él te va a decir, veniste porque yo te traje. En la Biblia siempre Dios se toma la responsabilidad de la salvación. Pero aquellos que rechazaron, no le pueden decir, ¿sabes qué? No vine porque no me escogiste. ¿Por qué? Porque vemos claramente en la Biblia la responsabilidad del hombre. El hombre ama su pecado, ama lo que hace. Entonces, si tú dices, oh, no puedo venir porque no me escogiste, estás tratando de excusar tu pecado, tu condición en la que te encuentras. Entonces, aunque yo sé que esto causa un poquito de conflicto, a veces es bueno que entremos en este tipo de temas porque al final es llevarte a que tú pienses correctamente. La doctrina de la predestinación y la elección la voy a aterrizar llevándola a que tú entiendas para qué me sirve. ¿Para qué me sirve? Y eso vamos a continuar en la siguiente clase.